¿Qué decir de esta suspensión de 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Fue legal? ¿Fue constitucional? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, realmente es una de las tantas violaciones a la Constitución y a la ley que se han cometido durante este gobierno, que por aspiraciones políticas a este candidato presidente que realmente ha dejado en el abandono al Estado ecuatoriano y se ha dedicado únicamente a pensar en su reelección y ha venido cometiendo sistemáticamente varias violaciones al derecho, a la Constitución y a los tratados internacionales. Lo hecho en contra de la vicepresidenta Verónica Abad es un hecho sin precedentes en el Ecuador y en el mundo entero, que incluso ha sido condenado por el representante de la OEA, bueno, que ha sido condenado por varios juristas en este caso, ya que es la primera vez en la historia que una persona electa por votación popular es sometida a una suspensión, como ellos lo dicen, de sus funciones mediante un procedimiento administrativo llevado por un Ministerio del Trabajo y sobre todo violando todas las causales y las condiciones establecidas en la Constitución para poder cesar en funciones a una autoridad electa por elección popular y en un cargo tan importante y tan alto como es el de la vicepresidenta de la República. ¿Por qué no se le puede hacer un sumario administrativo a una persona, en este caso a Verónica Abad, que fue electa precisamente por el voto popular? ¿Cuál es la diferencia de un funcionario público de carrera u ocasional versus un funcionario público pero electo por el voto popular? Los ecuatorianos, si bien es cierto, todas las personas electas por votación popular, así como los servidores públicos de carrera con nombramientos provisionales, estamos dentro de la cobija de ser calificados como servidores públicos. La Constitución, que es la norma suprema del Ecuador, que fue aprobada por los ecuatorianos, elaborada por la Asamblea Constituyente y aprobada en consulta popular, estableció una garantía fundamental que lo que hace es, vale la redundancia, garantizar ese derecho que tenemos los ecuatorianos de elegir y ser elegidos. Y en este caso, cuando nosotros acudimos a las urnas y elegimos a un presidente, a un vicepresidente, a un alcalde, a un concejal, a un prefecto, a un asambleísta, es el ejercicio de nuestro derecho constitucional a elegir, a votar. Y como este tipo de funcionarios, los de elección popular, no son iguales que los que entran por la carrera administrativa con un concurso de méritos de oposición o que son con contratos ocasionales, la Constitución y el Estado ha garantizado su estabilidad, porque esos responden a la voluntad popular. Y para respetar esta estabilidad, la Constitución ha establecido un procedimiento especial para poder destituir a un presidente o una vicepresidenta de la República. Y ha establecido causales específicas y un procedimiento específico en el artículo 129 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 129? Que se podrá proceder al enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional en contra del presidente o de la vicepresidenta de la República a solicitud de las dos terceras partes de los miembros en los siguientes casos, ¿no? Y enumera por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura. Y estas son las causales para poder iniciar un proceso de enjuiciamiento político a un vicepresidente. ¿Y quién tiene esa competencia, Fran? La Asamblea Nacional, no el Ministerio del Trabajo. Ni siquiera un juez, y voy a hacer un símil, un juez penal, porque la propia norma le establece a la Asamblea Nacional incluso la competencia para poder llevar a un enjuiciamiento penal al presidente o al vicepresidente de la República, y en su artículo 120 dice que la Asamblea tiene la atribución
de autorizar con las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal a un presidente o vicepresidente de la República. A Eso través sí, de el levantamiento de su inmunidad. así es, mi estimado Frank. Entonces, la Constitución ha blindado y ha garantizado que la voluntad popular en este tipo de cargos tenga un procedimiento especial para destitución o para cesar en funciones a estas dignidades como es el vicepresidente o el presidente de la República. E incluso ha establecido, Frank, ciertas condiciones en las cuales un presidente o un vicepresidente de la República puede cesar en funciones. Y por ejemplo, para el vicepresidente de la República, y que se aplica también para el vicepresidente, dice por terminación del periodo, por renuncia voluntaria, por destitución de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, es decir, un juicio político iniciado por la Asamblea, por incapacidad física, mental o permanente para ejercer el cargo, también declarado por la Asamblea, por abandono del cargo, también declarado comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea. ¿Cómo se le ocurre a una funcionaria del Ministerio del Trabajo establecer un sumario administrativo en contra de la vicepresidenta y suspenderle por no haber ido supuestamente 5 días, no haberse trasladado a la ciudad a Estambul, en Turquía, perdón, a Turquía, eh, en los tiempos que ordenó supuestamente el presidente, y suspenderle 150 días? O coincidencia, 150 días que son los que necesita el presidente de la República para no dejarle encargada cuando siga siendo candidato, porque ni siquiera es que hoy es presidente, hoy es candidato y ha dejado de ser presidente de la República. Esa es la verdad de los hechos, Frank. En este marco, ¿cuáles son las acciones que puede emprender Verónica Abad? Recursos nacionales y quizá recursos internacionales, pero sabemos que los recursos internacionales no es que se demoran una semana o un mes, podrían ser que ya después de todo lo que sea las elecciones lleguen a dar algún tipo de dictamen. Bueno, existen a nivel nacional varias acciones, tanto en sede judicial o impugnación contra este acto de suspensión, este ilegal y espurrio y abusivo acto de suspensión en la vía ordinaria, es decir, en el contencioso administrativo. Existen las acciones internacionales ante los diferentes organismos internacionales por la violación del derecho, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y creo yo que es también la acción y es la que de lo que he podido escuchar en los medios de comunicación ha utilizado la vicepresidenta, que es presentar una acción de protección ante un juez constitucional. Entiendo que ha recaído esta acción ante una jueza de la niñez y adolescencia por evidentemente violación de derechos constitucionales. Y en esta acción de protección también conozco que se ha pedido ciertas medidas cautelares en las que la jueza ordene la suspensión de los efectos de este acto administrativo ilegal emitido por el Ministerio del Trabajo. Esperemos que este proceso judicial sea llevado con la independencia, la transparencia y la objetividad del caso, porque sin lugar a duda, cualquier juez o entendido en derecho que conozca este tipo de casos se dará cuenta que está violándose flagrantemente los principios constitucionales y debería proceder, a mi entender, esta acción de protección a favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Se podría hablar de un golpe de Estado por parte de Daniel Noboa, casi similar a lo que le pasó alguna vez a Rosalía Arteaga, quien fungió como presidenta, bueno, durante un día, pero fungió a la final. En este caso ni siquiera le van a dar esa posibilidad a Verónica Abad, pero se podría hablar de algo similar, de un golpe de Estado por parte del régimen de Daniel Noboa. Efectivamente, se ha tratado de dar una sensación de legalidad para violentar principios e instituciones contempladas en la Constitución y violar la Constitución, irse sobre la Constitución, sobre una autoridad legítimamente electa, podría hablarse de que es un golpe de Estado camuflado
bajo el paraguas de una supuesta legalidad. Pero yo quiero ir más allá incluso de los temas legales, mi estimado Fran. En verdad me preocupa que las mujeres y los ecuatorianos en sí, en este país, no levantemos nuestra voz y nuestra protesta por otra violación con cierto matiz de machismo, ¿sí? Y de, de abuso en contra de las mujeres. Como tú bien mencionaste, que lo traigas a colación, lo que pasó con Rosalía Arteaga cuando fue destituido el presidente Abdalá Bucarán, y a ella legítimamente le correspondía asumir el cargo de presidenta una vez destituido el expresidente Abdalá Bucarán. Y las fuerzas políticas, la asamblea de ese momento, las fuerzas económicas, políticas, no permitieron que una mujer llegara a ser presidente. Y hoy, un mandatario que vemos que controla la justicia, que controla las cortes, que controla las instituciones y los organismos de control, hace y deshace en este país, violentando la Constitución con el único fin de no permitir que una mujer, que tampoco es de mi agrado, Fran, tampoco es que es de mi afinidad política ni de mi agrado, pero que fue electa por los ecuatorianos, asuma la responsabilidad de reemplazar al presidente de la República por su ausencia temporal mientras hace campaña, y que eso es lo que como abogados y como ciudadanos y como mujeres deberíamos salir a protestar y deberían ya estar en las calles apoyando a una mujer que se ha violado sus derechos, que se ha perseguido, que se ha acosado y que ha vivido violencia política desde el primer día que asumió el cargo como vicepresidente. Claro, eso va más allá de afinidades ideológicas, políticas, independientemente de que Verónica Abad quisiera tener la educación privada, la salud privada y el Estado prácticamente privado, porque Verónica Abad es casi como Milei, pero en ecuatoriana, para que tengamos una idea y una noción. Pero independientemente de eso, lo que se habla es del respeto al Estado de Derecho. Carlos, dentro de este marco se ha planteado un juicio político a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. A tu criterio, ¿está bien, debería ser sancionada la ministra que permitió este sumario administrativo que suspende a Verónica Abad por 150 días y que es algo icónico porque he revisado y en ningún país de la región ni del mundo había pasado algo similar? Mira, Fran, este precedente que se genera en el Ecuador en verdad es un precedente muy grave, porque mañana un alcalde, un prefecto, un concejal, o incluso si fuéramos y midiéramos a todos con la misma vara, el presidente de la República podría ser suspendido, destituido por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento manifiesto e incapacidad en el ejercicio de sus funciones. Sí, pero la Constitución está garantizando eso, que este tipo de cosas no pasen, porque una ministra, sí, y no es que permitió, esa seguro abanderó, no ha firmado porque no tuvo la valentía para firmar este acto tan ilegal, y seguro delegó a un funcionario de segundo nivel para que lo haga, que es, entiendo, la directora de servicio público, y quien, presionada por el poder político, por esta campaña electoral anticipada, comete esta ilegalidad, esta inconstitucionalidad en contra de una vicepresidenta electa por los ecuatorianos. De seguro, la Asamblea Nacional y los asambleístas tienen una causal perfecta, ¿sí? Para iniciar el juicio político, ¿sí? Por incumplimiento de funciones, por abuso en sus funciones, por arrogación de funciones, y destituir, ¿sí? Siendo competencia de la Asamblea, una ministra de Trabajo a una vicepresidenta. Pero más allá de que le destituyan a la ministra de Trabajo y el presidente nombre otra y sea otra que responda a sus intereses electorales, yo creo que la Asamblea Nacional y los ecuatorianos, la justicia, ¿sí? Debemos levantar nuestra voz y hacer todas las acciones necesarias para que el Estado de Derecho se respete en el Ecuador, ¿sí? El presidente no ha logrado quitarnos a los ecuatorianos, ¿sí?
esa facultad de indignarnos, de reclamar, ¿sí? De salir hoy por hoy a las calles a reclamar los abusos, ¿sí? La incompetencia, la desidia que este presidente de la República ha logrado en el Ecuador. No solo nos ha condenado económicamente, laboralmente, en la inseguridad con los apagones, sino hoy también está violando los derechos de Verónica Abad y de muchos otros casos que hoy también los estamos conociendo, como ha pasado las sanciones que tuvieron al alcalde de Guayaquil, la inhabilidad para que un candidato a la presidencia de la República pueda participar, porque realmente se encuentra preocupado y aferrándose al poder como un dictador de hace muchísimos años que no había visto este país en la época de la dictadura y de los gobiernos de facto en el Ecuador y en algunos países como Alemania, Italia o Francia, que es equiparable a la época de Hitler o de Mussolini. Por los abusos cometidos, inclusive de haber asaltado una embajada como lo hizo, pues ni siquiera las peores dictaduras de América del Sur había pasado eso. Hasta Augusto Pinochet tenía esos reparos en las formas, pese a todo lo sanguinario que fue, por lo menos el derecho internacional había respetado. Carlos, también, ya que tocaste el tema de Topic, ¿qué decir al respecto? El Tribunal Contencioso Electoral dejó fuera de la contienda política a Jan Topic. Pudo haber sido orden de Daniel Noboa porque le iba a quitar votos y algunos hablan no solo de 3 o 4 puntos, sino de 7 posibles puntos que quizás ni siquiera le hubiesen alcanzado para llegar a una eventual segunda vuelta a Daniel Noboa. Mira, mi estimado Frank, antes de entrar en este tema de los cálculos políticos, yo sí quiero resaltar que como ecuatorianos durante muchísimo tiempo y eh, la prensa, la mala prensa, creo yo, la prensa que vivía de la pauta, criticó durante muchísimos años el tema de la concentración de poderes y la falta de independencia de los diferentes poderes públicos en el Estado. Y hoy por hoy no he escuchado a un solo medio de comunicación, de los nacionales me refiero, o de los tradicionales, y solo medios como el tuyo y esta prensa independiente, se ha preocupado por decir que en el Ecuador ya no hay independencia judicial, electoral, de control de la fiscalía, porque tanto en los chats que se han difundido del celular del ex candidato presidencial, vemos que la fiscalía, que los jueces siguen comprometidos, sí, que no son imparciales. Hoy el Tribunal Contencioso Electoral, siendo el máximo tribunal de administración de justicia en materia electoral en estas épocas, vemos que está a disposición, ¿sí? Y al juego que el presidente de la República les disponga. Y el de Dan Topic no es el único caso, ¿sí? Que acaban de inhabilitar a un candidato a la presidencia que más allá de sus posibilidades electorales, ¿sí? Que estaba restando votos de manera evidente, de acuerdo a las encuestas, al candidato presidente y que posiblemente lo más seguro es que ni siquiera iba a llegar a segunda vuelta el actual presidente porque Topic le iba a ganar. Estamos viendo que hay otros casos, la sanción a Pavel Muñoz, la sanción económica a la presidenta Verónica Abad, la sanción que emitieron al alcalde de Guayaquil, ¿sí? Hechos que por violencia política salieron de manera inmediata, pero el hecho de la denuncia en contra de violencia política en contra de Daniel Noboa la tienen durmiendo el silencio de los justos, ¿no? Esa violencia política que ha sido evidente, que le destituyen en el Ministerio del Trabajo, le manda a ejercer funciones en Israel, ¿sí? Que de ahí le cambia, le quita la seguridad, en fin, un montón de hechos que demuestran que había una violencia política y de género inminente, pero que ahí el tribunal no ha hecho absolutamente nada. Ahora vamos. Estamos hablando de un tribunal contencioso electoral a la carta de Daniel Noboa. Efectivamente. Y esto no nace, y recordemos que hubo un mini golpe de Estado en el Tribunal Contencioso Electoral cuando los actuales miembros del tribunal decidieron destituirlo al presidente y ponerla a la actual presidenta, al actual vicepresidente y captar ese espacio, justamente creo yo con una planificación
y una proyección a realizar las cosas que están realizando. Ahora bien, vamos a analizar el fondo de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral para ver si efectivamente existían o no los hechos para inhabilitar a un candidato a la presidencia. Todos los ecuatorianos nos hemos escuchado que la principal motivación de esta sentencia es que se incumplió una de las prohibiciones establecidas en el Código de la Democracia, que expresamente señala que no podrán ser candidatos a una dignidad de elección popular las personas naturales o apoderados o representantes de personas jurídicas, siempre que hayan celebrado contratos para la ejecución de obra pública, prestación de servicios y estos estén vigentes. El tribunal Al que... respecto, al respecto hay que tomar en cuenta que hay algunos alcaldes que habían reconocido que Jan Topic tenía todavía contratos por el tema de los fotorradares. Una de ellas fue la alcaldesa de Manta y es un video que también se viralizó. Ella reconoció que Jan Topic tenía contratos con el Estado por el tema, tenía contratos con el municipio de Manta por el tema de, de los fotorradares. ¿Eso podría ser una razón suficiente para dejarlo fuera de la contienda electoral? Mira, Fran, yo aquí voy a hacer... Yo he visto a muchos juristas y muchos abogados que se han pronunciado sobre este tema y voy a dar una posición como abogado del diablo. Es conocido, de público y notorio conocimiento, que Zantopic y algunas empresas, tanto de servicios de Internet como de radares a nivel nacional, pertenecían e incluso en muchas de ellas él era el apoderado general o el apoderado de estos consorcios que tenían contratos con distintos municipios, de manera específica creo que era el de Manta, para prestar el servicio de radares y control de velocidad. De que él fue accionista y dueño de estas empresas y tenía contratos con el Estado, no hay lugar a duda. Ahora la discusión viene, Fran, cuando el tribunal dice, nosotros hemos revisado, ¿sí? Y esta venta de acciones de estas empresas que tenían relación y tienen contratos con el Estado, se han realizado a familiares, ¿ya? Y el tribunal, ¿qué es lo que dice? Esta simulación de venta de acciones no implica que Zantopic dejó de ser beneficiario efectivo de estos contratos o de estas concesiones que tenía y por ende tiene un serio conflicto de intereses e incurre en la prohibición establecida en el Código de la Democracia. Y Fran, yo con ese análisis de manera particular estoy de acuerdo. ¿Sí? Si tú simulas una venta de acciones, como lo que hizo el famoso banquero cuando vendió todas las acciones del Banco de Guayaquil, pero todos sabíamos que era el banquero el dueño del Banco de Guayaquil y que tuvo conflicto de intereses cuando ejerció la presidencia, ¿sí? Y que eso era una causal para que no pueda ser candidato y siempre defendí eso, hoy mantengo mi posición. ¿Sí? De que si hay una verdadera simulación en la transferencia de acciones, en el control accionario, más allá de que ya no consto como accionista en la super de compañías, se debería incurrir en esta causal. Ahora, ¿cuál es el problema, mi estimado Frank? Que el tribunal, ¿sí? Y el juez ponente jamás hizo un análisis que realmente le permita probar que esto es una simulación, ¿sí? De transferencia de acciones y que luego de varios elementos probatorios, ¿sí? Se podría verificar que él era un beneficiario efectivo. ¿Qué es lo que dijo? Se podría presumir que va a seguir siendo beneficiario efectivo. Entendemos que se han presentado dos o tres videos en los que Topic acudía a las reuniones de estos consorcios, que podría ser un elemento, pero nunca se hizo una solicitud de que se presenten los comprobantes de pago de las transferencias de estas acciones, ¿sí? Que se solicite un informe al Servicio de Rentas Internas para ver si efectivamente ha sido calificado como beneficiario efectivo de estos derechos representativos de capital. Es decir, un trabajo un poquito más eficiente, más
real en la administración de justicia para poder demostrar lo que concluye este juez de manera, creo yo, eh, Estamos, estamos hablando de que se dictaminó la sentencia en contra de Jan Topic para dejarle fuera de la carrera presidencial con supuestos y no con certezas. exactamente, Fran. Eso es lo que yo critico respecto a la motivación de este presente acto. Porque si nos vamos a ver, el certificado, el señor Topic tiene contratos con el Estado ecuatoriano a través de una empresa, no, no existe. ¿Ya? Pero así como yo fui muy crítico cuando le permitieron ser candidato a Guillermo Lazo siendo un banquero, ¿sí? Y hubo una simulación de transferencia de acciones, la misma posición tengo con Topic. El problema es que aquí el tribunal no tuvo la diligencia necesaria para probar lo que efectivamente dice en su sentencia, la motivación que está en su sentencia, y llegando a concluir que podría tener conflicto de intereses, no que tiene conflicto de intereses y que está incurso en la causal. Entonces esto nos lleva nuevamente a que aquí las decisiones del Poder Judicial y de la Administración de Justicia y la Administración de Justicia Electoral responden a intereses particulares y políticos del presidente de la República, quien se ve perdido en las siguientes elecciones y está tratando de eliminar a todos los candidatos que pongan en riesgo su reelección y esta sed de poder y de autoritarismo que ha llevado a su administración. Frente a estos dos escenarios, Verónica Abad, Jan Topic, y también se suman algunas cuestiones, las sanciones a los alcaldes de Quito, de Guayaquil, entre un sinnúmero de factores, Asuma también, Construye también le negaron esta posibilidad de que puedan, puedan disputar los candidatos a la Asamblea Nacional, en fin, un sinnúmero de cuestiones que parecen tener nombre y desde dónde sale la dirección, desde Daniel Noboa. Carlos, se puede decir que estamos con un Estado fallido, un Estado que no respeta el derecho, prácticamente una cuasi dictadura o una dictadura disfrazada de democracia. Bueno, respecto a un Estado fallido, venimos desde el primer día que asumió Daniel Noboa la presidencia. ¿Qué significa que hay un Estado fallido? Que el gobierno, que la estructura estatal, sus instituciones, sus autoridades no funcionan y no ejercen las facultades y las competencias para las cuales la ley les ordena y les faculta para lograr llevar una correcta administración del Estado. Eso desde hace mucho tiempo. Y esta dictadura hoy sí nos permite ver que han violado principios constitucionales, derecho internacional, ¿sí? Y el derecho a la democracia que tanto pregonan al elegir y ser electo, también lo están violando y están incurriendo, como tú bien lo dices, en una dictadura de facto, disfrazada de democracia. Tenemos un dictador quien hace y deshace en todas las funciones del Estado conforme a sus intereses personales y políticos. Ese es el problema. Porque si él estuviera realizando las mismas gestiones para poder darnos seguridad a los ecuatorianos, traer electricidad para la poder producir, para generar empleo, ¿sí? Uno entendería. Pero este tipo de casos, solamente para mantenerse en el poder, no lo hemos visto ni en los peores dictaduras, ¿sí? Y a las que tanto critica incluso el actual presidente, no se dan este tipo de hechos. Han sido las apreciaciones de Carlos Vallejo en torno a estos dos temas tan polémicos, tanto la suspensión de Verónica Abad como sacarle del juego político a Jan Topic. Por parte, y todos los dedos apuntan, señor Novoa, permítame decirle a usted, usted hizo todo esto que ya nos está convirtiendo en una dictadura al Ecuador. Que bueno, desde hace tiempo, ¿no? Tomando en consideración el asalto a una embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril, ahora ya más notorio y más evidente no puede ser para todos aquellos también que aplaudían el hecho del asalto a la embajada mexicana.